Bueno, yo en principio iba a hablar de alimentación saludable, pero he hecho un cambio así un poco de última hora, porque como se supone que es un congreso tecnológico y de alimentación saludable igual estamos ya muy cansados de que nos cuenten constantemente cómo tenemos que comer, pues yo dije, voy a hablar de salud y tecnología. Bueno, yo espero que no sea muy aburrida la charla, intentaré hacerlo un poco dinámica. Pero bueno, que si luego queréis hablar de alimentación saludable, también hablamos de eso, que yo tengo cuerda para rato, ¿eh? Bueno, entonces, yo me pregunto y os pregunto, ¿la medicina os parece un arte o una ciencia? Pues si buscásemos medicina en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, la rehabilitación de las secuelas que puedan aparecer. Pero también es un arte en cuanto a que requiere el dominio de unos conocimientos teóricos y de unas habilidades técnicas que vamos adquiriendo con la práctica. Realmente comenzó siendo un arte, puro arte, sin más, el arte de curar, pues por esa capacidad de ver, de oír, de sentir, ese ojo clínico con el que somos capaces de interpretar signos y síntomas y llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, pero a la vez sin perder la proximidad al enfermo, al paciente, esa cercanía, esa calidez. Así, por ejemplo, Claude Bernard, que era un fisiólogo excelente, pues nos dejó el famoso aforismo que nos han recordado siempre en la Facultad de Medicina, aunque últimamente parece que se está olvidando, que nos decía que no existen enfermedades sino enfermos, en cuanto a la capacidad de que hay que individualizar el trato que se le da a cada paciente, porque es muy típico que esto lo perdamos y a lo mejor en urgencias, pues yo qué sé, en un momento en el que estamos de apurón te pregunten ¿qué estás viendo ahora? Y en lugar de decir, pues estoy viendo a José Luis, que tiene 53 años y viene por un dolor de barriga, no, estoy viendo el dolor abdominal que hay en el box 3. Bueno, perdemos un poco ese trato cercano. Un escritor estadounidense que es Raymond Chandler también nos dejaba así una perlita muy, muy bonita que dice que la verdad del arte previene que la ciencia se convierta en algo inhumano y la verdad de la ciencia evita que el arte sea ridículo. Y parece que a medida que ganamos en tecnología, en medicina, perdemos en esa proximidad y en esa calidez de la que hablaba Claude Bernard. Pongo aquí este ejemplo porque me parece muy gráfico para ver el cambio que ha sufrido la medicina a lo largo de todos estos años. Esa proximidad en la que el médico, para poder llegar a escuchar el murmullo vesicular de nuestros pulmones o nuestros ruidos cardíacos, tenía que acercarse con un pequeño cilindro al pecho del paciente, y sin embargo ahora pasamos a los modernos fonendoscopios digitales, con tecnología Bluetooth, me puedo descargar los datos en el ordenador. O las famosas trompetillas que utilizaba la gente que tenía un problema de sordera. Hemos evolucionado hasta los más modernos y pequeños audífonos e incluso tenemos los sensores que utilizan en las sorderas neurosensoriales, por ejemplo con el pequeñín este. O incluso en cuanto a los glucómetros, que esto le va a gustar a Covadonga, todos hemos visto algún paciente diabético, una persona diabética, pinchándose en el pulpejo de los dedos para recoger una gota de sangre en una tirita conectada a un lector y nos da la cifra de glucosa. Pues ahora, gracias al glucómetro Freestyle, que es este de aquí, estos sensores se aplican en la piel, los podemos llevar durante un tiempo, no recuerdo muy bien si era un mes completo o 15 días, se cambian cada 15 días. No tengo que pincharme constantemente en el pulpejo de los dedos, con lo cual eso es algo en lo que gana el diabético porque acaba perdiendo sensibilidad, y lo único que tengo que acercarme es el lector al brazo donde tengo el sensor y me va a dar la cifra de glucosa, pero además me va a decir si hay tendencia a la alta, tendencia a la baja y la tendencia que va a tener a lo largo del resto de las horas. Lo que ocurre en este caso es que no toma la medida del azúcar que yo tengo en mi sangre, lógicamente no me estoy pinchando, toma la medida del azúcar que tengo en lo que se llama intersticio, que es el espacio que queda entre las células, en este caso de la piel, por debajo de la piel, porque se supone que es una medida bastante parecida a la de la sangre. Generalmente tarda en elevarse entre 5 y 10 minutos más la cifra en el intersticio respecto a la de la sangre.
Y yo creo que para centrarnos un poco y ver la evolución, porque, claro, llevamos viviendo en una época en la que nos parece que la medicina siempre ha sido así y a lo mejor no somos muy conscientes de los cambios tecnológicos que ha sufrido. Entonces yo creo, sin alargarme demasiado y sin resultar muy pesada, hacer un poco de historia. Meca. ¡Ah, que la lío! Ya está. Así empezamos en la prehistoria y la protohistoria. Prometo ser no muy pesada, ¿eh? En aquella época lo que se tenía era una concepción mágico-religiosa, tanto de salud como de enfermedad. Se creía que la enfermedad era un castigo divino, el enfermo era un ser impuro y existían líderes espirituales que eran los sanadores, que además estaban algunos incluso subespecializados. Teníamos al típico médico chamán, más versado en procesos mágicos, o al que se encargaba de curar las heridas y los traumatismos que se producían durante el combate, o incluso ya había comadronas. De esa época, del periodo neolítico, tenemos constancia de los primeros tratamientos que se realizaban, que eran las trepanaciones. Eran perforaciones craneales con el objetivo de acceder al encéfalo. No se tiene muy claro para qué. Y sí que se sabe que algunos de los sujetos a los que se realizó trepanación sobrevivieron, porque se produjeron cambios en el cráneo que se han visto a posteriori que indican que hubo una cicatrización. En la antigua Mesopotamia lo que seguía primando una concepción sobrenatural. La enfermedad seguía siendo un castigo divino que estaba impuesto por demonios y la función del médico era identificar el demonio causante de entre los 6.000 aproximadamente que había, casi nada. Para ello lo que empleaba eran técnicas adivinatorias, por ejemplo se basaba en el vuelo de las aves, incluso en la posición de los astros o interpretaba las vísceras de animales, el hígado por ejemplo. De esta época tenemos la primera receta conocida, que decía exactamente esto: muélase hasta formar polvo la madera del peral y la flor de la planta de la luna, disuélvase todo en vino y dese a beber al paciente. Ya se realizaban sencillas cirugías, por ejemplo la extracción de dientes, el drenaje de abscesos, que son las típicas colecciones de pus, o flebotomías, las sangrías. Pero claro, empleaban tratamientos de lo más variopintos, pues desde exorcismos, plegarias, penitencias, sacrificios, pero también empezaban a usar plantas curativas. De esta época tenemos el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi recoge a lo largo de 13 artículos las responsabilidades en que incurrían los médicos en el ejercicio de su profesión, pero también los castigos dispuestos en caso de mala praxis. Por ejemplo, a un cirujano que era responsable de que un noble perdiese un ojo o que falleciese durante una intervención, se le amputaban las manos. El Código de Hammurabi, pues como veis, estaba tallado en una piedra de diorita de más o menos unos 2,5 metros de altura. En el Antiguo Egipto, pues aparece la primera referencia a la especialización. Existía un médico para cada enfermedad y se comienza a hablar del sistema sanitario público. Se mantiene la concepción mágica de la enfermedad, existiendo varios dioses que podían velar por el ejercicio de la medicina, pues como era el caso del dios Horus o de la diosa Sekhmet, que es la diosa con cabeza de león, que se encargaba de velar por la salud de la mujer. Empieza a aparecer interés por anatomía, salud pública, diagnóstico y clínico, lo que empieza a cambiar un poco también el concepto de enfermedad y de curación. Y la información se transmitía a través de papiros. Los más destacados son esos: el de Ramesseum, que recogía recetas y fórmulas mágicas, el de Laún, sobre obstetricia y veterinaria, el de Ebers, que describe enfermedades oftalmológicas, ginecológicas, digestivas y además sus prescripciones, o el de Edwin Smith, que es fundamentalmente de contenido quirúrgico. Esos son algunos de los papiros. Se fundan las casas de la vida. Su función fundamental, la protección espiritual del faraón. Y se crean eran los primeros protohospitales, se puede decir, porque en ellos se enseñaba además a los alumnos de medicina mientras se les prestaba atención a enfermos. De esta época tenemos la primera médica conocida, que era Peseset, la de la imagen, y empiezan a establecerse jerarquías en el ámbito de la medicina. No solo tenemos los médicos, sino que están los jefes de los médicos, los inspectores médicos y luego el de mayor rango, que era el mayor médico del Alto y Bajo Egipto. La medicina hebrea
lo que cogió fue preceptos médicos de las culturas con las que habían entrado en contacto, fundamentalmente. Se sigue manteniendo pues una concepción más o menos mágica, en este caso teúrgica, donde Yahvé es responsable tanto de la salud como de la enfermedad. Las primeras referencias en cuanto a medicina ya aparecen en el Antiguo Testamento, pues se habla del aislamiento de personas infectadas o del lavado tras manipular cadáveres. Y se establecen mandatos, pues por ejemplo para la profilaxis, la supresión de epidemias o de enfermedades venéreas. También se establece la importancia de los baños y la alimentación o la regulación del trabajo. En cuanto a la medicina ayurvédica, en la India, se dice que la enfermedad tiene que ver con el karma, de manera que es un castigo impuesto por los dioses debido a las actividades de esa persona. Se empieza a hacer diagnóstico y le da mucha importancia a la exploración, con la palpación y la auscultación. Realizan siempre indicaciones dietéticas y emplean plantas curativas para el tratamiento y empiezan a hacer anestesia por sugestión. Los textos más antiguos datan del siglo I a.C. y en ellos se describe salud y enfermedad como una armonía o un desequilibrio del aliento o aire, que es lo que llaman prana, y de los humores, que son pita, la bilis, y kapha, que es el moco o la flema. La medicina tradicional china, pues ya sabéis que se basa en el yin y el yang y el equilibrio que existe entre ellos. El yin, que representa la tierra, el frío y lo femenino, y el yang, que representa el cielo, calor, masculino. La ruptura de ese equilibrio entre el yin y el yang, que circulan por unos canales especiales que se llaman chi, da lugar a la enfermedad. Y se puede restablecer utilizando la acupuntura, que no es más que introducir esas pequeñas agujas que se usan en esos canales. De ellos hemos heredado, aunque lógicamente esto ha cambiado, la variolización, que era una inmunización frente a la viruela. Y lo que hacían era inocular de la propia enfermedad, pero de forma mitigada. En América precolombina, pues tenemos desde la medicina neolítica del chamanismo hasta la medicina más técnica de los mayas, incas y aztecas. Sigue existiendo una concepción mágico-teúrgica y describen individuos que están vinculados a los dioses y que son los sanadores, que emplean plantas medicinales como el tabaco, la coca, curiosamente, y el curare, que es un anestésico. En el año 250 de nuestra era aparece la primera escuela de medicina y en el 1552 el Códice Badiano, que es el primer tratado que describe las propiedades de plantas curativas americanas que fueron empleadas por los mexicas y que está escrito en náhuatl. Llegamos a la antigua Grecia y ellos ya empiezan a establecer la técnica o el arte de curar, el tecneia triqué del que hablaban. Ya la medicina pasa a ser más ciencia que arte. Tenemos como dios representante de la medicina a Asclepio, que fue educado en la ciencia médica por el centauro Quirón, y como padre de la medicina, la figura más representativa de ella en la época era Hipócrates, que fue autor del Corpus Hipocrático. Es una obra con 50 tratados donde se recogía sobre todos los temas: anatomía, medicina interna, higiene, ética médica o dietética. Según Hipócrates, la salud o la enfermedad dependían de los humores del organismo, que eran la bilis negra, la bilis, la flema y la sangre. Y ello daba lugar a 4 temperamentos, que son los que aparecen en la imagen. El temperamento colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. De Hipócrates hemos heredado el juramento hipocrático, que es un código de normas éticas que antes sí que se debía de leer a la hora de licenciarse en la Facultad de Medicina, ahora no, pero sí que te lo entregan cuando te colegias. En Roma las figuras médicas más destacadas fueron Asclepíades, Celso y Galeno, que fueron autores de numerosas obras. Empieza a organizarse la casta médica por especialidades, de manera que tenemos los médicos generales o medici, los cirujanos o chirurgi, los oculistas, que eran los medici ab oculis, y además aparecen dentistas y expertos en enfermedades del oído. Fabiola de Roma, que era una noble muy conocida, funda el primer nosocomium, que es el primer antecedente documentado que tenemos de la medicina social, puesto que se realizaba la atención gratuita de los pobres.
En el Imperio Bizantino pues, se realizaron pocas aportaciones. Básicamente se dedicaron a la recopilación de lo mejor de las tradiciones griegas y romanas, pero sí que establecieron la obligatoriedad de tener una licencia que llamaban símbolon a través de un examen oficial para poder ejercer la medicina. Vamos, que sería algo así como el origen del MIR. En la Edad Media empiezan a darse cuenta que es muy importante el control de la dieta y de la higiene para el mantenimiento de la salud. Aún así, sigue existiendo una mezcla de ciencia y de misticismo, que si el destino, que si el pecado, y la Iglesia Católica empieza a tener un papel cada vez más protagonista. Aparecen las estructuras hospitalarias como tal, siendo el mayor hospital conocido de la época el del Cairo, donde ya existían salas por especialidades médicas. En la medicina árabe podemos distinguir dos etapas fundamentales. La primera etapa, entre los siglos 8 y 9, donde se asimila fundamentalmente el saber médico de origen griego, pero se toman algunos elementos de la medicina ayurvédica. Se funda la Casa de la Sabiduría, donde se realiza la traducción de obras al árabe, destacando en este caso Hunayn ibn Ishaq, que tradujo más de 100 obras de Galeno. Sin embargo, el máximo esplendor de la medicina islámica se alcanza en los siglos X y XI, donde destacan Races y Avicena. Este último fue autor del Canon de la Medicina, obra fundamental en la medicina islámica. Se realizan varios estudios de oftalmología, de hecho se hacían algunas intervenciones de cataratas, y Ibn Nafis contribuyó a la descripción del sistema cardiovascular que sería desarrollado más adelante. En España, como médicos destacados, pues, fueron Albucasis, que fue el padre de la cirugía moderna, y Abenzoar, el primero en aplicar los métodos de disección. Llegamos a Europa. Andrés Vesalio en el siglo XVI, que fue el principal anatomista, autor de la obra De Humani Corporis Fabrica, que describe la circulación pulmonar, que fue completado posteriormente por Miguel Servet, entre otros. Da Vinci nos deja numerosas ilustraciones anatómicas, basadas todas ellas en disecciones. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII la profesión médica no gozaba de un excesivo prestigio entre la población, pero empieza a surgir el método científico. De ahí destaca la figura de Edward Jenner, que creó la vacuna de la viruela. William Harvey describe oficialmente la circulación de la sangre y empieza a hablar de un sentido más vitalista en cuanto a los seres vivos. Él creía que estábamos animados por fuerzas determinantes supeditadas a una fuerza superior, pero que no dependiente de una fuerza divina. La experimentación avanza a gran ritmo, así que se fundan las academias de expertos para poder transmitir la información. En el siglo XIX surge la teoría de la evolución de Darwin y destacan numerosas figuras como Verard o Gubler, que nos decía que la medicina cura pocas veces, alivia a menudo y consuela siempre. La figura médica por excelencia, sin embargo, fue Virchow, responsable de la introducción de la higiene y la medicina social, origen de la medicina preventiva, y que nos decía que omnia célula a célula, toda célula proviene de otra célula, o sea, estamos compuestos por células. Semmelweis describe por primera vez el lavado de manos, en este caso previo al parto, que ahora nos parece como algo muy habitual, pero en aquella época no. Y él se da cuenta de su importancia al observar que cuando los partos son atendidos por las matronas no ocurre nada, hay muy poco riesgo de infección, y sin embargo cuando es atendido por los estudiantes que venían de hacer disección en cadáveres sin lavarse las manos, siempre había complicaciones. Aún así, pues no lo trataron muy bien, no se creyeron mucho lo del lavado de manos. Lo acusaron de farsante, de hecho. Pasteur nos describe la fermentación. Dice que es la proliferación de los microorganismos, previamente presentes. Röntgen inventa los rayos X y el matrimonio Curie con Becquerel, pues la radiactividad, que es el origen de la medicina nuclear. Llegamos al siglo XX, que ya lo tenemos muy cerquita. Es el siglo de la medicina basada en la evidencia, es decir, se establecen protocolos estandarizados de actuación que son avalados por estudios científicos, de manera que las opiniones o las experiencias de expertos van quedando atrás. Fleming descubre la penicilina en el 28, con lo cual comienza la era antibiótica. Esto le valió el premio Nobel, si no recuerdo mal, en el 45. Freud supuso una gran revolución para la psiquiatría y en el 48 se funda la Organización Mundial de la Salud, que nos decía que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado completo de bienestar físico, mental y social.
Watson y Crick en el 52 describen la estructura de doble hélice del ADN y reciben por ello el premio Nobel en el 62, creo. Y Paul Zoll crea el primer marcapasos. Pongo primer entrecomillado porque en realidad ya había unos intentos previos, incluso a finales del siglo anterior, lo que pasa que eran todos muy aparatosos. Y crea el primer marcapasos, eso sí, con una batería externa, nada que ver con los modernos marcapasos actuales, pequeñitos y que van con una petaquita subcutánea. Y Christian Barnard en el 67 pues realiza el primer trasplante de corazón, que parece que está como muy lejos, pero en realidad lo tenemos todo esto tan cerquita. En el 78 nace el primer bebé probeta en el Reino Unido y además tiene lugar la Conferencia Internacional de Alma-Ata en Kazajistán, que era una conferencia sobre atención primaria. Fue organizada por la OMS y la UNICEF y su lema fue Salud para todos en el año 2000. Hombre, yo creo que la salud no ha llegado para todos al año 2000 y desde luego la sanidad tampoco ha llegado para todos en el año 2000. En el 83 se describe el virus del VIH. No se tiene muy claro si fue Robert Gallo primero o fue Luc Montagnier, pero en cualquier caso esto le valió el Nobel a Montagnier en el 2008. Y nace en el 96 la oveja Dolly, el primer animal clonado. En el 2000, que parece que nos ha quedado también muy lejos, pero no hace tanto, se llega al primer borrador del genoma humano, que luego fue completado definitivamente en el 2003. Y llegamos a nuestro siglo actual, el siglo XXI, que es el siglo de la reprogramación celular, y esto les concedió el premio Nobel en el 2012 a Manaka y a Gurdon. La reprogramación celular, entre otras cosas, se supone que nos permitirá, a partir de células del pelo o de la piel, poder obtener, por ejemplo, transformar estas en neuronas. Surge la nanotecnología y la e-salud, que se supone que es de lo que os vengo a hablar, que no es más que la práctica de cuidados sanitarios apoyado en tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues, por ejemplo, los historiales médicos electrónicos, que ahora ya llevamos unos años usándolos y que nos va a permitir pues, digitalizar las historias médicas y además compartir información entre profesionales y centros sanitarios. La telemedicina, esa medicina a distancia que en principio debería suponer una mejor atención, entre comillas, y un menor coste. O la difusión de información tanto para el ciudadano como para los profesionales. Los equipos virtuales de cuidados sanitarios se suponen que son médicos interconectados a través de ordenadores para poder establecer o llegar a mejores diagnósticos y tratamientos. La Big Data, el análisis de grandes cantidades de datos. A veces es muy difícil mantenerse al día. Lo ideal aquí sería tener una inteligencia artificial que fuese capaz de filtrarnos toda esa información. La realidad virtual ha llegado también a la salud, de manera que sí se puede emplear para la rehabilitación de personas con problemas de movilidad, por ejemplo en la esclerosis múltiple, o incluso para tratar trastornos de ansiedad o fobias, incluso los juegos de salud. Y tenemos además actualmente numerosos gadgets. Y entonces llegamos a la mHealth, que es un subsegmento de la e-salud. Según la OMS, pues es la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles que pueden ser teléfonos, pero también dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes personales digitales u otros dispositivos inalámbricos. Pero las tecnologías de la información y la comunicación tienen tanto ventajas como inconvenientes. Ventajas, pues el acceso a un gran número de pacientes y personas en riesgo a menor coste, en principio sin problemas de horario a gran velocidad, disminuyendo la resistencia de los pacientes a buscar ayuda profesional, que a veces el problema es ese, que les cuesta llegar a la consulta. Y como inconvenientes, pues las consideraciones éticas fundamentalmente en cuanto a privacidad y confidencialidad, pero también la facilidad para que incumplan tratamientos y para el abandono. En el libro verde sobre la salud móvil en Europa se dice que la sanidad móvil tiene un gran potencial, que proporcionará a los ciudadanos medios necesarios para gestionar su propia salud y mantenerse sanos más tiempo, que mejorará calidad de asistencia sanitaria y el confort de los pacientes y ayudará a los profesionales de la salud en su trabajo. Bueno, yo no me lo creo demasiado todavía. Benedict Evans, que es un prestigioso ejecutivo de esta consultora,
nos dice que lo móvil se está comiendo al mundo y es que es así. La tecnología móvil está cambiando la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de vivir, de establecer un diagnóstico. De hecho, ya hay más dispositivos móviles que personas. Datos del 2017 dicen que tenemos en el mundo 7.422 millones de teléfonos móviles frente a los 7.228 millones de personas que somos. Y España es uno de los países con más altos índices de movilidad, un 81% en el 2016. En cuanto a las apps que existen relacionadas con salud, tanto para profesionales como para los ciudadanos, el 70% van a estar destinadas a pacientes. En cuanto a las tecnologías de la información, la comunicación y obesidad, que es algo en lo que yo me muevo bastante y me gusta, hay que tener en cuenta que la prevalencia de obesidad se ha multiplicado por 6 en realmente muy pocos años. Hemos pasado de 105 millones de personas obesas en el 75 a 640 millones de personas hace 2 años. Eso es una locura. Y de seguir así, no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, el 20% de la población en el 2025 va a ser obesa. En España, además, esto tiene un impacto brutal sobre la mortalidad evitable. Es uno de los más elevados y se debe fundamentalmente a la desigualdad económica. Y esto conlleva que el Ministerio de Sanidad gaste 1,2 billones de euros anuales en enfermedades relacionadas, hipertensión, diabetes, dislipemias, cardiopatías, ictus. Hay que tener en cuenta que aquí, en Asturias, donde vivimos, se da la mayor tasa de obesidad de España. Estamos 4 puntos por encima de la media nacional. Y si hablamos de obesidad infantil, estamos a la cabeza, cuando clásicamente era Andalucía la comunidad con más niños obesos. En este caso, pues las TICs pueden ser de gran ayuda porque se puede ayudar en la psicoeducación, podemos dar tratamientos, puede haber foros de apoyo, podemos llevar a cabo monitorización de síntomas, incluso cuidados. De las apps más destacadas en español tenemos Endomondo, que seguro que las conocéis. Se hace un registro a través de Facebook, con lo cual puedes acceder a un entrenador personal, compartir ejercicios, rutas, tiene GPS, podemos monitorizar la frecuencia cardíaca, con lo cual, bueno, pues nos pone un poco fácil lo de empezar a movernos y bajar peso. Y luego tenemos iDoctus, para los profesionales. La verdad que funciona muy bien la aplicación, tiene acceso a servicios de documentación, bases de datos de medicamentos que están actualizadas, archivos multimedia, apoyo al diagnóstico, y esta fue ganadora de 2 premios. Bueno, ganadora de un premio y finalista en otra. Si hablamos de páginas web, bueno, el problema de las páginas web sobre salud es que hay una falta de revisión por un especialista, con lo cual no va a estar actualizada siempre, no están revisadas con los últimos avances médicos y esto conlleva que el contenido y las respuestas pueden ser perjudiciales y alarmantes. Si hablamos de estadísticas, las mujeres son las que más consultan estas páginas o las que más consultamos las páginas web sobre salud cuando recibimos un diagnóstico, y en cuanto a edades, pues entre los 18 y los 24 años un 69% y entre los 25 y los 34 un 66%. No sé si tendré acceso a este vídeo que traía. Espero que sí, porque hablando de la falta de revisión y de lo poco rigurosas que son a veces, encontré el otro día este vídeo que me horrorizó. A ver si lo podemos ver. Nos dice que debemos hacer ante un ictus. Ah, no me deja, cago. A ver si me deja, ¿eh? Me da que no me va a dejar entrar, ¿eh? Nada, os lo cuento yo un poco.
La verdad que era horroroso, porque lo que venía a decir es que si tienes síntomas de tener un ictus, que te pinches con un alfiler en todos los dedos de la mano, porque eso va a favorecer el bombeo de la sangre a tu cerebro y entonces evitarás que progrese. Y si tienes a alguien que está sufriendo un ictus, que ves que se desvía la boca o que algún ojo tiene algún problema, bueno, pues que entonces que le frotes el lóbulo de la oreja, que eso también va a evitar que se complique. Bueno, pues eso se distribuye por las redes sociales. Yo imagino que la gente tendrá sentido común y le hará gracia, pero claro, ¿a cuánta gente eso le llegará como real? Un peligro esto de las páginas web. Bueno, pues es hasta tal punto ha llegado esto que se describe un nuevo concepto, que es el de la infoxicación, que es la excesiva información médica en Internet. Supone una toxicidad porque conlleva el acceso a webs de contenido de muy dudoso rigor y además que difícilmente se puede contrastar. Mucha gente no tiene acceso a esto. Esto conlleva grandes riesgos para la salud. Esto nos hablaba de ello hace poco el presidente de Semergen. Y además lo que está ocurriendo es que los pacientes nos llegan a la consulta a pedir una segunda opinión porque han consultado previamente con el doctor Google. Ya estoy acabando, no voy a ser mucho más pesada. Y llegamos entonces a los gadgets que... Gracias, Nacho, es porque me quieres. Y Coba igual, no vale. Aparecen gadgets, ¿vale? Que nos han facilitado la vida, que son capaces de medir constantes vitales. Las gadgets capaces de medir constantes vitales nos han revolucionado el mundo del deporte fundamentalmente. Poco a poco, además, han ido incorporando nuevas características, lo que ha hecho que se conviertan en la piedra angular de un nuevo tipo de medicina. Y se han convertido en una forma habitual de controlar y mejorar la salud. Es raro que alguien no tenga una pulsera de actividad, un pulsómetro, aunque sea de lo más sencillo. Y yo os voy a hablar un poco de lo último en gadgets, porque me parecía interesante así para terminar, para que tampoco os llevaseis la idea de que había sido un poco peñazo la charla. Entonces, las pulseras inteligentes todos las conocemos, seguro que todos o casi todos tenemos alguna. Ya sabemos que mide el pulso, que es capaz de medir nuestro ejercicio físico, los pasos, las calorías que hemos gastado, la distancia que hemos hecho. Puede mejorar el rendimiento físico porque a veces además nos manda una alerta de muévete o hoy has hecho muy pocos pasos y tienes que completar 10.000. Nos mide también nuestras pautas de sueño. Y además puede facilitar el control remoto en el caso de enfermedades crónicas. Eso sería ya la leche. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, esta férula dental que se llama Fitward, que lo que hace es iluminarse cuando el deportista recibe un impacto. Y en el caso de que a lo mejor pierda el conocimiento o note que puede haber una complicación, además emite un aviso con la necesidad de pedir ayuda médica. Con lo cual se usa sobre todo en deportes de contacto, como puede ser el fútbol americano. Tenemos unos calcetines que se llaman Sensoria, que parece broma, pero son reales, que son capaces de analizar la carrera y la pisada y que además tienen conexión Bluetooth, con lo cual yo puedo descargarme esos datos después e interpretarlos. Pero además se ha creado un chupete inteligente que se llama Passive Eye, capaz de medir la temperatura del niño, sabemos si tiene fiebre o no, pero que además podemos registrarle la toma de medicamentos, así que si se nos olvida darle el Dalsi o el Apiretal, pues nos va a avisar. Y encima tiene GPS, con lo cual si se pierde el niño lo podemos rastrear a través del móvil. Suena a broma, pero es real, ¿eh? Tenemos además un encendedor que nos ayuda a dejar de fumar, que se llama Quitbit. Nos indica la última vez que encendiste un cigarro para decirte, igual estás fumando demasiado. Y además podemos marcarle un máximo diario. Venga, yo solo quiero fumar 10 cigarrillos, pues no me va a dejar fumar más. Y está en desarrollo lo que llaman nanotears. Si no me equivoco, además, si no recuerdo mal, participa el Hospital de Castellón. La idea es poder determinar los niveles de glucosa de los diabéticos en las lágrimas a través de tecnología nanopartículas. Lo que se hace es aplicar un láser de carbono, lo que eso hace cambiar el color de la lágrima en función de la cantidad de glucosa que tengan y evitamos así los clásicos pinchazos en los dedos. Esto está todavía en desarrollo, pero parece ser que llegará. Tenemos los tatuajes técnicos, tecnológicos, los Tech Tats, que están desarrollados por Chaotic Moon.
basados en tecnología biométrica, nos pueden dar información pues, sobre nuestra temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, presión arterial. Y serán especialmente importantes en el caso de niños o de enfermos de Alzheimer por el riesgo que tienen de poder perderse, porque podríamos localizarlos. Y en desarrollo también el Emerge Interactive, que a través de microsensores cutáneos nos permite, por ejemplo, medir parámetros como pueden ser las pulsaciones, pero también si quiero hacerme un tatuaje y me apetece cambiarlo todos los días. Se supone que eso lleva un sensor dérmico y se puede cargar por una batería cinética. Con el braceo de los brazos se cambia. Esto lógicamente está en desarrollo, no es real todavía. Hay un piercing en la lengua que se está desarrollando en el Instituto de Tecnología de Georgia, que se supone que controlará los movimientos que son detectados en ella a través de sensores y pueden convertirse en órdenes que controlarán otra serie de dispositivos. Pues no sé, pues a lo mejor el poder llamar por teléfono simplemente con eso. Y se ha desarrollado un extractor de sangre para evitar pues, el típico pinchazo que no nos gusta a nadie cuando vamos al hospital y que lo que hace es tomar una muestra de sangre simplemente haciendo succión por vacío. Esto es real, ¿eh? El Taso Inc. este sí que se está utilizando. Hay un bote de pastillas que nos recuerda cuando tenemos que tomar la medicación, que es la de TECA, y una pulsera que nos dice, nos mide la intensidad de la radiación solar a la que estamos siendo sometidos y entonces nos da recomendaciones sobre si tenemos que poner un sombrero, unas gafas o el factor de protección que tenemos que utilizar en ese momento. Eso también es real, se está vendiendo. Novartis está desarrollando unas lentillas inteligentes también para poder medir los niveles de glucosa en diabéticos. Y luego hay unas gafas que seguro que habréis visto porque en televisión han salido, que son las gafas en croma que utilizarán los daltónicos. Se ha creado una cuchara para los enfermos de Parkinson o con otro tipo de temblor, que lo que hace es hacer ajustes para mantener el equilibrio y que sean capaces de tomar su comida sin ningún tipo de problema. Eso a mí la verdad que me parece una pasada, porque eso les limita bastante. Tenemos incluso una bicicleta en la que podemos lavar la ropa a la vez que estamos haciendo un deporte. Yo creo que viene muy bien. Y bueno, electrodos ya hace años que se implantan en enfermedades como el Parkinson para poder controlar los temblores. Eso es una maravilla. Y damos un paso más allá. Llegamos al biohacking, que es el autoimplante de chips en el cuerpo, con la idea de mejorar características sensoriales o funcionales. Yo creo que seguro que habréis visto a este chico en la tele, Nick Harbison, que es un artista británico que se implantó hace unos años una antena en la cabeza con el fin de resolver sus problemas de percepción de los colores. Bueno, pues este está tan encantado con su antena que ahora se dedica a él a implantar chips a quien se lo solicite. Lo más curioso es que las intervenciones las realiza en su casa y sobre un piano. No entiendo muy bien, imagino que como es artista pues será un poco especialín, pero bueno. Y le han pedido de todo tipo, pues implantes, por ejemplo, para saber dónde está siempre el norte. Hay una chica que había dicho que ella se despistaba y quería saber siempre dónde estaba el norte, se implantó un chip que vibraba cuando se acercaba al norte. No sé, la gente pide cosas muy extrañas. Damos un paso más. Vale, todos conocemos las prótesis que se pueden utilizar, prótesis biónicas para manos, para piernas, pero también la creación de órganos artificiales. Este señor que veis aquí es Hugh Herr, que fue premio Princesa de Asturias en el 2016 y que es un diseñador biónico. Este hombre cuando era jovencín, 18 o 20 años, en la montaña, sufrió la congelación de sus piernas, tuvo que ser amputado y yo creo que quedó tan tocado que a partir de ahí se dedicó a esto y ha creado esas piernas biónicas. Pero también se están empezando a crear órganos a partir de impresoras 3D. Tenemos a este señor por aquí, que es el primer paciente español en recibir un órgano artificial completo. La intervención se realizó en la Clínica Universitaria de Navarra. Y lo que lleva en la mochila es la bomba externa que pesa 7 kilos y que hace funcionar lo que sustituyen sus ventrículos, que son como 2 cápsulas de plástico. Pero ahí lo tenemos, al primer señor en recibir un corazón artificial completo. Entonces, para terminar, yo os dejo unas preguntas.
¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Porque la tecnología está muy bien, pero ¿hasta qué punto? Esto que hablaban, de lo que hablaban los griegos, del arte de curar, esa proximidad, esa cercanía, esa calidez que yo creo que estamos perdiendo. ¿Y dónde están los límites? ¿Se podrían crear nuevos órganos que mejorasen funciones de órganos ya existentes? No que sustituyesen a órganos que no funcionan, que hasta eso yo creo que todos llegamos y lo aceptamos. Simplemente que mejorasen órganos que ya tenemos y que funcionan bien. ¿Llevaremos en algún momento implantes cerebrales o prótesis de memoria? Que, por cierto, hace poco leía un artículo que está en desarrollo, la creación de una especie de chip como una tarjeta SD donde podamos descargarnos nuestra memoria para no olvidar nada. ¿Llevaremos nuestro tiempo vital tatuado en un brazo y podremos comprarlo, por ejemplo? Esto, no sé si habéis visto la película que se llama In Time. Esta gente trabajaba para poder ganar horas o minutos de vida. ¿O dispondremos de cuerpos intercambiables como si fuésemos fundas? Hay una serie que se llama Altered Carbon que os recomiendo que veáis, en la que lo que ocurre es eso. Hay gente con poder que tiene mucho dinero y lo que hace es comprarse fundas que intercambia, porque lo que es nuestra función cerebral, nuestra memoria, va recogida en un chip que se implantan en la nuca. ¿Llegaremos a eso? ¿O crearemos avatares para poder suplir nuestros déficits? Bueno, yo lo dejo ahí. Muchas gracias por aguantarme todo este rollazo. Espero que os haya resultado interesante.